Buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo que seguimos con Clipper. Habíamos quedado en el anterior antes del nuevo año en esto, imprimiendo el cubo de calibración que veis ahí, está en ello, y simplemente ahora vamos a dejar que termine, echaremos un vistazo a ver cómo queda esto. Y aquí será luego donde echemos un vistazo a el tema de los pasos X y Z, que creo que no los tengo del todo bien calibrados, pero el cubo es lo que me va a ayudar a hacerlo perfectamente. Aquí podéis ver mientras imprime como en el LCD tenemos toda la información de lo que está haciendo. El cálculo, pues yo creo que está mal, me dice que queda 1 hora 40 minutos y esta es una impresión de 24 minutos. Lo veremos al final, pero ahí controlo todo. Podéis en cualquier momento subir la velocidad, como veis que esto antes no salía, y modificar el factor de extrusión. Ha terminado, veis en cuanto termina se va de aquí la pantalla de información, pero en el ordenador nos va a quedar y veis que incluso nos enseña que en el laminador nos daba un tiempo objetivo de 24-29 y ha tardado menos, 24 minutos. Muy raro porque en todas las impresiones que he hecho siempre el tiempo iba por encima de lo que marcaba el laminador. Aquí tengo el ficherito, ese cubo, y veo varias cosas que luego voy a desgranar, pero como voy a esperar a que enfríe, esto ya empato con el día siguiente y así tenemos más luz y lo vemos todo mucho mejor. Bien, aquí tenemos el cubo y observamos varias cosas que vamos a ir corrigiendo. Lo primero, parte inferior, veis que no ha pegado bien. Y eso pues es porque la calibración me ha quedado un pelín levantada, por lo tanto voy a corregir eso lo primero y lo bueno es que es súper fácil. Aquí en el panel de control de Mainsail vamos a máquina, abrimos el ficherito Printer CFG, vamos a la parte inferior donde estaban estas cositas comentadas, que es la configuración de lo que hemos hecho pues a mayores, ¿no? Lo primero fue el mesh leveling, después los PIDs, ¿vale? Pues aquí veis que tenemos la configuración por defecto. Lo bueno es que voy a cambiar esta y después para comparación de puntos había hecho como una copia de seguridad. Puede servir para ir viendo las diferencias. Entonces, ¿qué voy a hacer en la por defecto? Simplemente recordar que en la calibración iba para arriba y para abajo con diferencias de 0.25, es decir, lo que sería aquí 25.000. Por lo tanto, a los 9 puntos les voy a restar 25.000 y después reinicio la máquina para así bajar un poquito. ¿Que aún me queda levantado? Pues bajo otros 25.000. ¿Veis? De esta manera es súper fácil. Aquí tenéis los puntos de antes y ahora los nuevos. Luego voy a comprobar que esto esté correcto. Vale, eso es la primera cosa que observo. Voy a probar primero con 25, voy a sacar el cubo tras unas modificaciones que voy a seguir haciendo y si no bajo otros 25. La siguiente cosa que observo es que aunque se ve en algunas zonas bien relleno, este color blanco también es chino, no es gran cosa, luego voy a cambiar de material, pero veis aquí que veo falta de material y seguramente esto tiene que ver, puede ser por dos razones. Lo primero, en el extrusor está en modo silencioso y sabéis que en modo silencioso pues pierde un poquito de torque, pero también el problema que tiene es que como está en 32 micropasos, los pasos se suben muchísimo, 800 y pico. Entonces también eso lo que hace es que perdamos torque al ser demasiados pasos. Incluso el motor se puede llegar a atragantar porque sabéis que tenemos un pancake que ya con el Titan va bastante al límite. Por ejemplo, con un Bonz he probado y se atranca, no da. Entonces voy a hacer ese cambio y también me vuelvo al fichero de configuración. Un ficherito que ya había dejado abierto, pues simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar los micropasos a 16 en vez de 32. Siguiente cosita, altura de Z. De momento lo dejo para la final porque voy a sacar otro cubo y eso me puede engañar un poco al no estar bien pegado. Pero las dimensiones de X e Y voy a echar un vistazo.
Vale, pues fijaros, está bastante bien, por lo tanto lo que habíamos hecho en el vídeo anterior con la regla no hay que hacerle mucho caso porque nos vuelve a pasar lo mismo que cuando hicimos la configuración de pasos con el extrusor. ¿Os acordáis que os dije que en la documentación nos decían que no le hagamos caso a los movimientos a través de lo que es el panel de Mainsail, porque por culpa de la aceleración muy alta nos puede engañar un poco? Pues fijaros, esto está muy justo, voy un poquito pasado de dimensiones, pero vamos a probar a corregirlo. Ahora, ¿cuánto sería esto? Pues es bastante difícil de ver con un calibre normal, haría falta un calibre digital, pero yo como voy a probar, pues voy a decir, bueno, pues esto puede ser 20,15 por ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a hacer la regla de 3 inversa que hicimos en el vídeo anterior con el tema de los pasos del extrusor, a ver si también se aplica en este caso. Vale, pues recordamos que yo tenía una distancia de rotación de 40, entonces al hacer una regla de 3, si con 40 tengo un tamaño de 20,15, con X tendré 20. Y esta sería la regla de 3, 40 por 20 entre 20,15. Pero como nos pasó en el extrusor, que resulta que iba al revés, no lo sé. La verdad no puedo explicarlo porque aquí hay que darle la vuelta a la regla de 3. Entonces yo voy a hacer una prueba a ver si es verdad que en Clipper por esta extraña razón hay que hacer así. Pues al hacer la inversa sería 40 por 20,15 dividido entre 20 y eso me da 40,3. Así que voy a poner ahora esa distancia de rotación tanto en X y en Y, ya que tengo la misma medida. Vale, lo tengo, y por aquí abajo lo tengo. Muy bien, pues ahora sí vamos a ir aquí a guardar y reiniciar. Ahí, un toquecito. No tengo que volver a ir aquí a subir e imprimir, sino que yo ya tengo fichero subido, así que simplemente voy a ir a archivos de G-Code y al darle un toque veis que se acuerda del último fichero que ya está impreso. Me dice incluso el tamaño, cuando lo imprimí, qué altura tiene, el objeto, altura de capa, uso de filamento y el tiempo más o menos de impresión que calculaba Prusa Slicer. Entonces yo desde aquí puedo de una manera muy fácil simplemente darle un clic encima y veis que me va a preguntar, ¿quiero volver a imprimirlo? Pues sí, comenzar trabajo. Así que le doy un toquecito y ya se pone manos a la obra. ¿Veis? Está calentando. Ahora se va a poner con la cámara y me dice que ha seleccionado el fichero. La verdad es que cuanto más lo pruebo, más me gusta este panel de control. Y Clipper, de momento ya veremos. No tengo todavía la calidad de impresión que tenía con el firmware de Marlin, pero aún me queda por toquetear muchas cosas. Bien, aquí tenemos nuestro cubo. Decir que el que visteis al principio del vídeo era este, que lo paré, y ahora tengo este otro, porque quiero enseñaros una pequeña cosa que vi en el inicio que no tiene que ver con Clipper. Este creo que ya está, veis, muchísimo más pegado con ese ajuste que le hice a lo que es la parte del auto mesh leveling. Aquí me ha dejado este defectillo, pero ahora os lo explico por qué es. Pero vamos a analizar esto primero de cerca. Si os fijáis, ya no tengo en principio falta de material. Lo podéis ver claramente aquí. Veis aquí abajo como ya había
falta de material. Pues al haber cambiado a 16 micropasos, pues está perfecto. Ahora también el color blanco pues camufla un poquito los defectos. Vamos a cambiar ahora a un material mejor, pero ¿por qué para este cubo? Mirad, porque empecé a ver como estos defectos aquí, como un sobrecalentamiento, y que se ve en esta esquina de esta zona, que veis cómo se ha puesto así, como que se mete para adentro. En cambio en este cubo veis que las caras de afuera están perfectamente. No tengo ese defecto. Y esto ha sido simplemente cambiar de programa de impresión. Estos dos, donde tenía defectos tanto en las esquinas como aquí veis en la parte inferior, son con la última versión de Prusa Slicer. Y este cubo, que está netamente mejor, pues está hecho con la última versión de Cura. El único problema lo he tenido aquí, este pitorrito, es porque el G-code de fin no lo tenía configurado y se me quedó ahí encima. Pero por lo demás está bien, y por abajo veis, perfecto. Dimensiones. Y ahora aquí podéis ver que en cuanto a tamaño está perfecto. La verdad estoy un poco perdido por este tema de Clipper. No entiendo muy bien cómo va la calibración acostumbrado a Marlin. Sé que ahora mismo de esta manera pues lo he podido calibrar perfectamente. Veis, está yo creo que muy bien el cubo, perfectamente relleno. Pero no entiendo el porqué, la verdad. Así que si alguno de vosotros lo sabe por qué o cómo se hace bien la calibración, cuál es el método preciso en Clipper, bueno, pues os agradecería que me lo comentéis y me lo dejéis en comentarios. Entonces ahora, como se suele decir que las pruebas se suelen hacer con gaseosa, vamos a cambiar de material ya para hacer pruebas más finales, por decirlo de alguna manera, y voy a meter ahora un material de calidad. Voy a utilizar esta bobina de Smartfield color esmeralda, que me va a servir ahora para verlo un poquito mejor, ya que el blanco camufla un poco los problemas. Bien, antes de meternos con el tema del Pressure Advance o Linear Advance conocido en Marlin, veis que en el orden de cosas a configurar en la propia página de Clipper, que podéis encontrar aquí, nos dice que primero hagamos la Resonance Compensation, es decir, una compensación de los ruidos y vibraciones que emite la propia máquina. Esto es un método avanzado que lo que hace es emitir una vibración opuesta que cancela la que crea la máquina. Pero digamos que es un poquito complicado el tema todo de la configuración, así que vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Lo primero, hay que descargar un ficherito STL que vemos por aquí abajo, este de aquí, que tenemos que abrir en nuestro programa de impresión. Aquí lo tenemos en Cura. Tiene una forma especial en esta zona para crear esa vibración que nos va a ayudar con la calibración. Para ir un poco más rápido podemos hacer lo siguiente. Bueno, la altura de capa se recomienda 0.2. Los perímetros se recomienda 1 o 2. Yo voy a poner 2. Y luego que usemos el base mode, ya que se puede imprimir sin capas sólidas arriba y sin relleno al 0%. Pero es más fácil, por ejemplo aquí en Cura, espiralizar el contorno exterior y dejarlo de esta manera. Voy ahora a filetear y deberíamos de tener una impresión más cortita, veis, 1 hora 2 minutos, antes era bastante más, y que solo tenemos perímetros exteriores. De esta manera estamos preparados para sacar este objeto. En cuanto a la velocidad de impresión, bueno, aquí se nos recomienda una velocidad alta, 80-100, pero claro, el problema de esto es que tenemos que ajustarlo, digamos, a nuestro extrusor, a lo que aguanta. Si yo me paso de velocidad, lo que voy a notar es que el extrusor no da mantenido el flujo, porque recordar que esta máquina tiene un motorcito pancake y con el titán esto va muy justo ya de torque, pues notaremos que si nos pasamos de velocidad, pues aberturas en las capas que no une bien. Entonces bueno, yo voy a probar a 80 poniéndolo en todo, así menos la primera capa 25, pero si veis que queda muy mal con mucha abertura, canceláis y bajáis 5 puntos la velocidad y volvemos a probar. También se nos recomienda otra cosa, que cambiemos el minimum layer time, que está en 10 segundos, a 3 segundos. Así estaría. Vamos a filetear ahora a ver cómo queda el tiempo. Veis que ha bajado a 52 minutos. Vale, exportamos el archivo y ahora tenemos que hacer una serie de cambios en Clipper.
En el ficherito printer CFG vamos a buscar donde pone printer, donde tenemos configurada pues el tipo de máquina y aceleraciones, y vamos a cambiar las máximas aceleraciones de 3000 que tengo yo a 7000. Después esto ya se le va a dar una vuelta y se va a poner bien, pero ahora hace falta así para la configuración. Después vamos a añadir debajo la siguiente línea: Square Corner Velocity, 5, que es el valor que tiene que tener por defecto. Después también esto se podrá optimizar. Vale. Con estos cambios puedo ir aquí arriba a guardar y reiniciar. Veis que estoy en Mainsail y en la consola tenemos que mandar los siguientes comandos. Yo de momento veis que ya he mandado calentar para ahorrar tiempo. El primer comando, Set Pressure Advance, avance igual a 0, es para desactivar el Linear Advance, así que le damos al intro. Ahí está desactivado. Y ahora el siguiente comando, que veis más largo, Tuning Tower, Command Set Velocity Limit Parameter, Accel, dice que empezamos con aceleración de 1250 y va a ir subiendo de 100 a 100 hasta los 7000 que hemos puesto. Esto, en cuanto lo mandéis, ya podemos cargar el fichero e imprimir. Y recordar que no tenemos que imprimirlo entero. En cuanto veáis que el ringing o ghosting se marca muchísimo, o que la aceleración es tan alta que la máquina no da hecho, que es demasiado alta para vuestra máquina, podéis parar el objeto. Estamos listos, así que aquí arriba, subir e imprimir. Aquí está el Ringing Tower, lo va a subir y ya estamos preparados. Cuando llevemos un ratito con el objeto, que veis que aquí el ringing ya se aprecia bastante, luego lo vamos a ver mejor, seguramente vais a empezar a oír un clac cada X tiempo, o que el extrusor incluso empieza a perder pasos. Entonces en ese momento lo pararíais. A mí en mi caso está aguantando, me lleva ya un 87% del objeto, así que lo voy a dejar hasta el final, ya que este objeto también nos va a valer para configurar la aceleración máxima. Como veis, la pieza ha aguantado hasta el final. Antes de quitarla voy a marcar cuál es el eje X para que, por si se me gira accidentalmente la pieza o lo que sea, saber cuál es cuál. Vale, ahí lo tengo, y ahora sí vamos a quitar esta piececita y tenemos en ella que hacer diferentes cosas. Vamos a empezar primero en el eje X. Vale, entonces yo lo que tengo que hacer es mirar si en este lado o en este lado derecha donde puedo contar mejor las ondulaciones, que veis claramente que puedo ahí ver un montonazo de ellas. Bueno, pues tenemos que conseguir ver al menos 6, pero la primera y la segunda no las tenemos en cuenta. Y lo que hago es en el punto central de cada ondulación, desde lo que sería la 3 a la 9, marcarlo, porque tengo que hacer una medición. Empiezo en el eje X. Creo que podéis ver ahí cómo he marcado el punto central de lo que sería pues la tercera ondulación y la octava, es decir, 6 ondulaciones. Con un calibre, y se recomienda uno digital, voy a medir la distancia entre esos dos puntos y la anoto.
Bien, pues a mí esto me ha dado una distancia exacta de 9 milímetros. Así que vamos a ver ahora cómo me llevo esto al fichero de configuración. Por lo que me gusta también meter comentarios. Veis que pongo que contamos 6 ondulaciones sin tener en cuenta la 1 y la 2. Eje X, la distancia de ondulación de la 3 a la 8, que ahí van 6, pues han sido 9 milímetros. La velocidad de impresión utilizada ha sido 80, entonces la fórmula sería 80 por 6 entre 9. Lo que me da un valor de 53,3 periodo. Lo podéis ver aquí, cómo me queda de esa manera. Tengo que añadir esto, abrir llaves, input-shaper, cierro llave y pongo shaper frecuencia X, pues ahí abajo tengo que poner 53.3 y una vez que lo tengo me voy otra vez al objeto y tengo que repetir lo mismo en lo que sería el eje Y. Ahora, mientras que en el X fue fácil, en el eje Y me ha costado mucho ver las marcas. Al final he optado por ponerlo en este sentido para poder verlas un poquito mejor. Y también lo que he hecho ha sido marcarla a la misma altura que la marqué en X para tener una idea también de la misma aceleración y que no haya mucha diferencia entre las dos. Sería esta de aquí y voy a medir a ver cuánto me da. Vale, pues esta de aquí a mí me da una distancia en Y de 9,5. Vale, pues en el eje Y la distancia de la ondulación 3 a la 8 ha sido 9,5, por lo tanto 80 de velocidad por 6 ondulaciones entre 9,5 me da 50,5, que lo tengo que llevar a este valor, shaper frec Y 50.5. Bien, y ahora que tenemos esto, vamos a volver a imprimir el mismo modelo, pero para seleccionar cuál es el tipo de input shaper que vamos a utilizar, ya que hay dos tipos y uno pues va a ser más adecuado que el otro para la máquina. Así que vamos a ir a guardar y reiniciar con la máquina encendida. Y ahora, en cuanto conecte la máquina, lo primero, ya como siempre, voy a mandar calentar y luego enviamos estos comandos. Primero desactivamos el pressure advance. Luego mandamos este comando set input shaper type mzv para probar ese tipo de input shaper. Si este va bien, es el que pasaremos luego a la configuración. Si no desaparece ese efecto ghosting, entonces utilizaremos ya directamente el otro tipo en el fichero de configuración. Le damos y veis que se activa y nos recoge los parámetros que hemos puesto en X y en Y. Y por último mandamos otra vez el mismo comando para la torre de calibración, donde estamos limitando la aceleración para que empiece en 1250 y va subiendo hasta 7000. Es lo mismo que hemos hecho antes. Vale, pues ahora yo puedo volver a imprimir el mismo fichero. Como ya lo he subido, simplemente voy aquí a archivos G-Code, ahí lo tengo, el Ringing Tower, y podemos hacer botón derecho, iniciar impresión, para volver a imprimir el mismo. Veis que nos va a preguntar, le damos a iniciar y esto se pone en marcha. Es importante que esta prueba la hagáis con exactamente el mismo material que antes y el mismo archivo para que no haya ninguna variación. Cuando tenemos input shaper activado, vais a notar una diferencia, que sí que vais a ver que falta material y que esto se abre mucho antes. ¿Veis aquí cómo está más cerradito? Y aquí ya se está abriendo esta división. Bueno, eso es un efecto normal de tener esto configurado, pero en cuanto veáis que hay fallos, ya paramos la impresión porque no tiene sentido continuar. Ahí está, parado, así ahorramos material. Ahora voy a marcar como antes aquí eje X y el método que hemos utilizado. Y aquí con este objeto, que veis que he puesto ahí el método MZV y la primera versión que saco, es donde empiezo a flipar. Fijaros el ringing que se ve, aunque este color es así verdoso, que camufla un poquito, veis ahí todo el efecto ghosting y no está. La verdad que estoy alucinando. Este objeto nos va a valer luego para calibrar lo que es la aceleración. Yo veo aquí claramente cuando se la atraganta porque empieza a haber pérdida de material.
En este objeto se nos dice que miremos los dos ejes. X está perfecto, pero en Y sí que observo ese patrón de ringing todavía. Entonces, ¿qué se nos dice? Bueno, se nos dice que si en un eje seguimos viéndolo, como es en este caso el Y, que aprovechemos esta pieza para volver a tomar medidas y volvería a imprimir de nuevo para ver si se corrige. Entonces voy a tomar medida de nuevo donde pueda apreciar el efecto, aunque ahora va a ser un poquito más difícil. Aquí, por ejemplo, lo tengo localizado y me da una distancia, creo que podéis ver ahí bien el punto central de cada una de ellas, de 6,80. Así que me llevo esto a un nuevo ajuste, 4 ondulaciones en el eje Y, distancia de la 3 a la 6, 6,80, hago la fórmula y me da 47,05. Lo voy a reducir a un decimal, así que he puesto 47,1. Voy a volver a imprimir este test con MZV, así que volvemos arriba, guardar y reiniciar. Esperamos que la máquina reinicie y de nuevo los mismos comandos. Set Pressure Advance 0, Set Input Shaper Type MZV y os devuelve la nueva configuración, y el comando de Tuning Tower para que vaya variando la aceleración. De nuevo voy a archivos G-Code y reimprimo este archivo que ya lo tengo cargado. Iniciar impresión. Me pregunta, ok, y vamos a ello, a imprimir. En principio yo creo que me queda material suficiente para hacer la V2 del MZV, y después se recomienda, por si acaso, imprimir en el otro método de Input Shaper por ver la diferencia, a ver cuál queda mejor. Bien, he terminado la pieza con el retoque para ahí. Vamos a ver si se nota mejoría, pero antes quiero enseñaros una cosita, que yo he parado la impresión. Aquí tenía los dos palitos de pausa y después stop, y al hacer la pausa mirar el mensaje que me ha salido, no me fijé anteriormente: movimiento fuera de rango. Esto debe ser porque falta por configurar algo en el fichero de configuración para que cuando hagamos una pausa se sitúe en una zona de la cama, por lo típico, para cambiar de filamento y demás. Así que me toca investigar y añadir eso que me falta. Bien, pues aquí tenéis la tercera pieza. Ha mejorado un poco. Sigo teniendo algo de vibración cuando hay mucha aceleración, veis la parte superior, pero bueno, abajo ha mejorado bastante. Hay que mirar muy a contraluz para que aparezcan. Ahora, en Y siempre es más difícil quitar esa vibración porque es el eje de la cama, y sabéis, la cama es un elemento mucho más grande, más pesado, pero bueno, no está nada mal. Los cambios que hemos hecho han mejorado. Ahora, se nos dice que hagamos lo siguiente. Hagamos, cuando tengamos más o menos configurado, otra prueba. Así que de nuevo, Set Pressure Advance 0, y volvemos a mandar el comando donde se define el tipo de Input Shaper, pero en vez de MZV se nos dice que probemos por si acaso el otro método, EI, porque a veces un método disimula un poquito más que el otro. Entonces mando este comando y a continuación de nuevo el otro comando para tunear esa torre que vamos a imprimir, intro, y repetimos otra vez la impresión del mismo fichero. Y además se me acaba el material con esta impresión, pero ideal hacerlo todo con el mismo para verlo mejor. Pues llegó la hora de la verdad. Tenemos aquí la V2 de MZV y la nueva con el método EI, y tenemos que ir en búsqueda de la vibración. En X es bastante complicado verlo. Ahora en Y, en la cámara es muy difícil de ver. Yo que veo en la realidad es que el método EI es mucho más limpio. Ahora también nos dicen, ojo, que el método EI lo que me hace es también, igual algunos detalles finos externos, eliminarlos, pero es que yo no veo ninguna vibración solo arriba
cuando hay muchísima velocidad. Lo que sí se ve es el típico tramado de estos drivers y motores, que bueno, acabo de ver un vídeo en YouTube que se ha publicado hoy, de que parece ser que se ha dado con el método para eliminar ese tramado que se puede ver a contraluz. Vale, esto no tiene nada que ver con la vibración, lo generan, digamos, la combinación de motores y drivers, pero la solución que nos dicen es cambiar los motores NEMA 17 y 2 motores he visto que valen cerca de 100 euros, lo que me parece pues muchísimo dinero y bueno, habrá que de momento seguir conviviendo con ese tramado. Ahora creo que me quedo con el método EI, que es mucho más limpio. Hasta aquí todo bien, pero como siempre Clipper tiene sus cosas que no vienen muy bien explicadas y fijaros, el objeto que yo marqué X e Y, resulta que por detrás está marcado con los ejes al revés, al contrario. Veis Y y X donde yo había marcado X e Y. Entonces eso parece ser que por alguna razón la vibración viene desde el eje contrario en el que la estamos viendo en la pieza impresa. Varios de vosotros me lo habéis apuntado que eso es así, aunque viene bastante mal explicado. Entonces, ¿en qué nos afecta? Pues que cuando terminemos la medición, lo que tenemos que hacer es ir aquí a donde hemos puesto los valores de Input Shaper y donde hemos puesto X hay que poner Y al revés. Es decir, estos valores, como veis, hay que darles la vuelta. Guardo la configuración y ya puedo continuar. Es simplemente este dato que se me había escapado y por eso hago esta revisión del vídeo. Tengo que sacar ahora de aquí también la máxima aceleración. Y aquí hay que comentar que en el tutorial pues no lo explica muy bien, lo explica literalmente como el culo, porque si nosotros hemos empezado a medir aquí, digamos, lo que es la aceleración en 1250, nos dice que en la quinta marca empieza la aceleración en 3500. Pues realmente no sé muy bien cómo se come, cómo mide la aceleración, la verdad. Entonces, sabiendo que este punto de aquí, que es la quinta marca, son 3500 y la anterior es 3000, puedo sacar que de marca a marca hay 500 de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues coger en este objeto y marcar cuál es donde tengo en esto, por un lado, menos separación y que no falte material, aunque aquí está más o menos bien, pero también cuál es la marquita en la que menos se note el efecto ghosting. En mi caso, hasta la tercera marca no hay ghosting. A partir de la cuarta, a ver si podemos llegar a ver, realmente es muy difícil, ahí se apreció. Es muy complejo, pero yo en vivo veo que a partir de la cuarta es cuando empieza a tener un poco de ghosting. Por lo tanto, si aquí nos decían que al dejar en la cuarta marca pusiéramos una aceleración máxima de 3000, como yo me quedo una atrás, pues será 2500 la máxima aceleración para mi máquina. Ya os digo, es un poquito, está muy mal explicado, pero yo creo que así lo hemos solucionado bastante bien. Vale, pues de vuelta al fichero de configuración, lo que tenemos que hacer es donde pone Input Shaper, que lo hemos añadido anteriormente, metemos esta línea, Shaper-type:2.ei, y ahora vamos a también la máxima aceleración y máxima aceleración to the cell, los vamos a cambiar los dos a 2500. Vale, pues con esto ya debería estar. Así que ya podemos ir ahí arriba a guardar y reiniciar. Ahora me voy a meter con la parte final ya para terminar esta calibración, que es lo de Pressure Advance.